Perfecto, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una clase más de seguridad y salud ocupacional. La asistencia va a ser basada en una captura de pantalla de los que estamos presentes, por favor. Así que vamos a aprovechar el día de hoy. En la última clase estuvimos hablando un poco de la presentación, ¿no? De la presentación nuestra, pero nos corresponde el día de hoy hablar un poco de las políticas de la asignatura, ¿sí? ¿Por qué es importante nosotros conocer acerca de las políticas de la asignatura? Porque esto nos permite a nosotros poder tener un horizonte claro del proceso, cómo nosotros vamos a trabajar. Hay unas pequeñas modificaciones, unos pequeños cambios que se han realizado dentro del periodo académico que les iré indicando para tener claro, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, chicos. Vamos a aprovechar, tenemos lo que son las políticas de la asignatura. Vamos a iniciar con lo que es el criterio de asistencia, ¿ya? En el caso de la asistencia, recordemos que la asistencia es directamente en el sistema académico hasta 5 minutos, ¿sí? Tenemos 5 minutos para nosotros tomar asistencia. No quiere decir que llegue usted al minuto 4, ¿no? Sino que aprovechar que lleguemos puntual para poder nosotros tomar asistencia, ¿sí? Hay algo muy importante que esto de acá se agregó, por decirlo así, el acceso a clase, ¿sí? Como saben ustedes, no existe lo que es una clase atrasada, porque son directamente faltas. Ahora, ¿qué nos dicen las políticas institucionales? Que ustedes tienen hasta 10 minutos para poder ingresar a la clase. Ojo, no quiero decir que hasta los 10 minutos tendrán asistencia. Tienen 5 minutos que ustedes para poder tomar asistencia y 5 minutos más para que ustedes puedan llegar a la clase, pero quedarían con falta. Si ustedes llegan después de los 10 minutos, usted ya no podrá ingresar a la hora clase, sino que tendrá que hacerlo en la siguiente, ¿sí? Esa es una política que ahora se implementó, así que tengamos mucho cuidado. Entonces, repito. Ustedes tienen 5 minutos para llegar a la clase, ¿no es cierto? Donde se tomará asistencia en el sistema académico. Van a tener 5 minutos más para poder llegar, pero con falta, porque recuerden que no hay atraso. A partir ya de esos 10 minutos, contando los 5 de asistencia, los 5 más para que ingresen, a partir ya de esos 10 minutos, ustedes tendrían que esperar a la siguiente hora clase para poder ingresar, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado en eso, porque hay estudiantes que lamentablemente perdieron por este tipo de situaciones. Ahora, la parte de la justificación de faltas, les comento que ustedes podrán justificar las faltas una vez al mes, ¿sí? Ustedes podrán justificar las faltas una vez al mes, pero hasta 3 horas clase por asignatura, ¿sí? Solo podrán ustedes justificar hasta 3 horas clase por asignatura. Aquí hay un punto muy importante que hay que mencionar. Si ustedes tienen un certificado médico, algún tipo de situación que evidencie por qué no llegaron a clase, solamente compran una hoja valorada y con esa hoja valorada van a justificar todas las materias que ustedes consideren esa parte del mes, ¿sí? Pero si ustedes no tienen ningún justificativo, tendrán que comprar una hoja valorada por cada asignatura. ¿Ya? Entonces tengamos mucho en cuenta en relación a la asistencia. ¿Sí? ¿Quedó claro tal vez esta parte de la asistencia, chicos? Perfecto, muy bien. Posterior a esto tenemos lo que es la participación en clase, ¿sí? La participación en clases igual voy a considerar cada una de las intervenciones suyas, las lecciones que vienen a ser una retroalimentación, un feedback de las clases anteriores y las actividades lúdicas, ¿sí? Como saben, yo soy uno de los promotores de las actividades lúdicas para poder mantener esa participación suya, no caer en el cansancio, no caer en el aburrimiento, sino que buscar alguna alternativa para nosotros fomentar esa participación. Sí, entonces en base a eso será considerado su participación en clases. Ahora, la presentación de los trabajos. Hay que considerar unos puntos muy importantes. Primero, las tareas por semana. Sí, será una tarea por semana, eso ya lo hemos venido trabajando. Como ustedes se dieron cuenta, esta semana no se les envió tarea y vamos a iniciar desde la próxima semana con las tareas.
Pero ahora vamos a contar con lo que es una rúbrica académica. No sé si ustedes han escuchado tal vez de una rúbrica académica. Si tal vez estudiaron en otras instituciones, se darán cuenta que es una rúbrica. Ahora, ¿qué es una rúbrica académica? Las rúbricas son los parámetros que nosotros consideramos para calificar una tarea, ¿sí? Entonces, es decir, recuerdan que nosotros tenemos cabezado, desarrollo, vocabulario, conclusión y bibliografía. Entonces, la rúbrica te indica, a ver, cuánto tiene el valor de lo que es el encabezado, cuánto tiene el valor de lo que es el desarrollo, y así sucesivamente completar el puntaje. Entonces, cuando ustedes vayan a visualizar su calificación, va a estar detallada, saber en qué tal vez yo fallé para mejorar en la siguiente actividad. Porque yo muchas de las veces que les ponía una calificación, ¿no es cierto? Una calificación general y a veces les ponía una retroalimentación, pero a veces tal vez se me pasaba por algo. Entonces, mediante la rúbrica, ustedes ya van a saber a detalle dónde fallaron en el envío o en la ejecución de las tareas. ¿Sí? Entonces, eso van a ustedes visualizar en todas las tareas que yo les envíe, van a visualizar esa rúbrica. ¿Ya? También, por favor, no se olviden trabajar en el esquema de presentación de los trabajos. Ese esquema lo voy a subir al entorno virtual. Ustedes tienen que descargarlo, ¿sí? No me va a decir, es que, profe, yo tengo un esquema del profesor X. Cada uno tiene sus propios esquemas, sus propias estructuras, ¿no? Entonces, por favor, consideremos eso. Y algo muy importante, ¿sí? Evitémonos de poner los márgenes con corazones, con lápices, por favor, con esferos, con los arbolitos, ¿sí? Porque todavía están enviando esos trabajos de esa manera. Entonces, los márgenes, evitémonos hacer eso, ¿ya? Entonces, tengamos en consideración esos aspectos en relación a las tareas. No sé si hay alguna pregunta con ese punto. Perfecto, entonces vamos al siguiente. Hay algo también adicional que ustedes van a poder observar en las tareas, que es la recepción de tareas. Si ustedes se dan cuenta, yo cuando enviaba las tareas les ponía una fecha límite. Dentro de esa fecha límite ustedes ya no podían subir más actividades o más trabajos, ¿no es cierto? En cambio, ahora existe una política institucional. Obviamente yo no estuve de acuerdo, pero como demócrata siempre tengo que tomar las decisiones colectivas. Ahora, ¿de qué se trata esto? Primero, si ustedes envían la tarea hasta la fecha que yo les digo, a ver, la fecha de entrega va a ser el día viernes 11 de la noche. Si ustedes entregan hasta el día viernes 11 de la noche, la calificación será calificada sobre el 100%, es decir, sobre la calificación íntegra. Pero si por A o B ustedes enviaron 24 horas después, es decir, al siguiente día, esa tarea será calificada sobre el 50%. Pero si no aprovecharon esa oportunidad, van a tener 2 días más laborables, es decir, 72 horas sumando las 24, pero la tarea se calificará sobre el 20%, ¿sí? Como les decía, ahora el EVA les va a permitir subir tareas atrasadas, pero no se vayan a confiar que las tareas atrasadas van a tener la misma calificación con la fecha que usted entregó puntualmente, ¿sí? Es una política institucional que se está implementando en todas las asignaturas, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí tal vez? Pero con ustedes nunca he tenido problemas, así que creo que no vaya a pasar que envíen tareas atrasadas. Listo. Siguiente punto tenemos lo que son los canales de comunicación. Sí, dígame, Carlos. Sí, ingeniero, perdone que le interrumpe. Con respecto a las tareas, antes de que avance, digamos, si es que no, por A o B, el grupo de nosotros no avancemos, sí podemos decirle, espérenos para que califique igual al 100%, ¿o no? No, imposible. O sea, la fecha límite va a ser cuando se establece en el EVA. Como ustedes recordarán, yo siempre doy 8 días laborables para que ustedes hagan las tareas. No son laborables porque se cuenta sábado y domingo, son 8 días, ¿no es cierto? Entonces, en esos 8 días usted tiene el tiempo para ejecutar la actividad. Si usted no la hizo hasta en el 8º día y la quiere enviar en el 9º día, ya al enviar al 9º día, su tarea será calificada sobre el 50%. Si usted utiliza 2 días más, será sobre el 20%.
Ahora, como yo les decía, esto yo anteriormente les ponía la fecha límite y les bloqueaba el entorno para que no suban, pero ahora en cambio el entorno va a estar habilitado para que suban tareas atrasadas por A o B situaciones. Pero esa es la condición que nos están indicando, si no, imagínense. Dígame, Jackie. Digamos que hay algún tipo de caso extremo, qué sé yo, algún tipo, qué sé yo, un accidente y no puedo subir una fecha límite. Ni en esos casos habría la calificación al 100%. Ya en esos casos serían muy puntuales y con un justificativo previo, o sea, donde usted me envía un correo electrónico con algún tipo de certificado, algún tipo de situación, donde pueda visualizar que tuvo ese inconveniente o ese problema de fuerza mayor, porque igual a todos nos puede pasar, ahí sí sería sobre el 100%. Pero si no hay ningún justificativo, simplemente mira, profe, no avancé, se me fue el internet al último minuto, etcétera, se cumple lo que es la normativa. ¿Ya? Perfecto. Y como les decía, los canales de comunicación, Jocelyn. Sí, profe, buenas noches. Una pregunta, a ver, y si por ejemplo le enviamos un minuto tarde en la tarea. Ya se cumple el siguiente día. Ok, listo. Ya, perfecto. Muy bien, entonces como les decía, los canales de comunicación que tenemos desde el entorno virtual de aprendizaje, el sistema académico, tenemos un correo institucional, la plataforma de videoconferencia y el grupo de WhatsApp. Ahora, si hablamos de cada uno de ellos, recordemos que el entorno virtual de aprendizaje, ¿para qué lo tenemos? Para los trabajos, para las actividades, para los foros, trabajos colaborativos. Adicionalmente a eso yo subo el material didáctico, pero recuerden que el material didáctico yo lo subo posterior a la clase donde ustedes pueden visualizar. Con eso yo creo que no he tenido convenientes con las presentaciones donde ustedes pueden reforzar ese conocimiento. Ahora, muchos me decían que no podían descargar esas presentaciones. Como son trabajadas en Canva, lo que yo puedo hacer es al final de la unidad seguir subiendo ese PDF como del resumen de la unidad para que ustedes puedan estudiar, ¿sí? Pero es más como presentaciones, ¿no es cierto? Porque no me gusta volver al típico PDF y todo eso, situaciones como las clases, ¿ya? ¿Me va a decir algo, Carlos? No, ingeniero, no siga, prosiga. Ya, perfecto. Y también tenemos las evaluaciones, ¿sí? Ahora, en el sistema académico tenemos lo que es la asistencia diaria, donde ustedes podrán visualizar a partir del día lunes, ya las asistencias ya se iniciarán por el sistema académico, las calificaciones por primer bimestre, calificaciones de primer y segundo bimestre, y eso es muy importante, la información de prácticas y vinculación. Para los que ya culminaron, por favor revisarán el entorno del sistema académico para ver si ya están acreditadas sus horas, si ya sea de prácticas o de vinculación, porque a veces los estudiantes no revisan a tiempo y ya cuando está demasiado tarde, ahí quieren decir que, pero profe, no me ha revisado. Sabemos que los profes también nos podemos equivocar o podemos tener errores, entonces lo importante es que ustedes, si ven que no están sus horas, inmediatamente se comunican con el docente que estuvieron a cargo y se puede solucionar el inconveniente, ya sea en prácticas o ya sea en vinculación con la sociedad. Entonces tengamos mucho eso en consideración. No sé si ustedes han podido visualizar, entran al sistema académico y ahí creo que les sale un módulo donde ustedes puedan visualizar, ¿ya? Perfecto, luego tenemos lo que es el correo electrónico. Aquí creo que no he tenido inconvenientes, pero vamos a retomar esto del correo electrónico. Recuerden que aquí voy a comenzar a enviar información importante. No se admiten trabajos sin justificación, eso ya lo tienen contemplado, ¿sí? La estructura y redacción, eso sí vamos a trabajar porque el ciclo anterior con otros cursos pude visualizar una dificultad al momento de escribir correos electrónicos. Entonces, imagínense, nosotros siendo de talento humano tenemos que dominar ese tipo de herramientas, ¿no es cierto? No solamente se escribe, se adjunta un documento y verá el profesor qué es lo que quiere el estudiante, ¿no? Eso no debe pasar en las organizaciones. Hay otras personas que aquí en la parte del título
escriben un correo, o sea, unas 3, 4 líneas, y no debería ser así. Entonces, eso vamos a ir trabajando poco a poco, ¿ya? Luego tenemos lo que es la plataforma virtual. Como saben, el registro. Ahora, por favor, los que están en el Zoom, pues me imagino que se registraron con su correo. Si no lo tienen, por favor, regístrense con el correo institucional, porque nos va a permitir poder interactuar de mejor manera con las nuevas herramientas que se están actualizando en Zoom, ¿ya? Lo de las cámaras, ya saben que es obligatorio, a excepción de quien me pida permiso antes, por diferentes situaciones, enfermedades, desamores, cachos, etcétera. Eso me dicen anteriormente, ¿ya? Con eso no he tenido problemas con ustedes. Entonces, políticas del grupo de WhatsApp, sabemos que tenemos el enlace, tenemos lo que es la finalidad. La finalidad será para enviar ese sticker que están visualizando acá. ¿Sí? No, no es cierto. Entonces, para poder enviar información, verificar lo que estamos escribiendo y o pues obviamente en un horario que sea correcto. Modalidad asincrónica, recuerden que tenemos horas asincrónicas, ¿sí? Donde yo voy a estar presente, voy a estar revisando tareas, actividades y ojo, si ustedes por algunas situaciones necesitan una atención personalizada, me escriben en ese momento de la hora sincrónica, nos podemos conectar al Zoom, vemos qué solución damos, o si quieren una tutoría puntual de algún tema, o de un deber que ustedes no comprendan, por favor ustedes me lo hacen conocer, ¿ya? Y podemos aprovechar esas horas asincrónicas, ¿ya? Posterior tenemos lo que es la obligación del estudiante. Ustedes siempre pues fomentar el respeto docente y compañeros, eso creo que pues no ha pasado acá, siempre el respeto sobre todo. Revisión de las plataformas, cumplimiento de actividades, contestación a los comunicados, es decir, todos los comunicados que yo les envíe al grupo principalmente, por lo menos una reacción, ¿sí? No quiero que me escriban, querido, apreciado docente, no, una reacción y yo sé que ustedes pudieron visualizar esa información y con eso nosotros tenemos clarísimo lo que estamos haciendo, ¿ya? Ahora, ¿cuál será la obligación del docente? ¿No dar clases, decir, chicos, aprovechen esta hora? No, ¿no es cierto? Poderles compartir lo que es la parte del conocimiento, preparar material didáctico, poder buscar las mejores alternativas para ustedes. Lo importante es que ustedes lleguen a esa comprensión, ¿no es cierto? Que a ustedes les guste estar en clase. No decir, chuta, me toca con el profesor, qué aburrido, ¿no? Pero pues que no pase eso, sino poder llegar a esa etapa, ¿sí? Entonces, como ustedes observaron, esas son como que las políticas de la asignatura, no sé, ustedes qué consideran, estamos de acuerdo, tal vez algo que les gustaría cambiar, aunque cambiar ya es un poco imposible. Carlitos, dígame. Ingeniero, una consulta. En las clases asíncronas, por ejemplo, yo tengo una inquietud del trabajo, de la clase que yo no sé, cualquier inquietud que tenga en ese momento. ¿Tiene que ser PAL para que usted nos ayude o puedo ser, digamos, solo a mí? No, puede ser individual, eso no hay problema. Usted me escribe Ya. al grupo de WhatsApp, me dice, o un correo, dígame, profe, el día tal, quisiera que me dé unos 5 minutitos. Entonces ahí yo abro la sala de Zoom y podemos nosotros dialogar. No es que el Zoom va a estar habilitado, sino que usted tiene que avisarme para yo poderlo habilitar. ¿Sí? Ya, muchas Jocelyn. Profe, sí, bueno, no es relacionado a lo que usted nos explicó, sino que me gustan sus presentaciones y quería saber si es que usted las hace en Canva o en qué programa. Sí, muy buena observación, mi querida Jocelyn. Sí, exactamente. Nosotros la trabajamos en Canva para poderle dar ese plus de interactividad de los videos y presentaciones. Entonces, cuando yo le subo en el entorno, para poderlo yo incrustar, tiene que ir como en la presentación. En cambio, ya para que ustedes puedan estudiar al final, yo hago un resumen y le subo en el PDF. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? No. Entonces vamos a la parte del PEA, sí, rapidito a lo que es la presentación del PEA.
En este caso, estamos hablando de lo que es la asignatura de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Como ustedes están observando, seguridad y salud ocupacional es un eje muy importante dentro de las organizaciones, porque vamos a poder identificar los posibles riesgos que nosotros podamos tener y evitar, ¿no es cierto? Entonces, es un tema muy interesante que vamos a ir abordando, que en este caso el propósito que tenemos dentro de lo que es la asignatura es poder identificar, coordinar y ejecutar procedimientos de seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo para mejorar las condiciones del ambiente laboral que cumplan con la normativa vigente. Es decir, nosotros poder, como talento, obviamente, existe un departamento de seguridad dependiendo el tamaño de la organización. Pero si no tenemos eso, pues nosotros también como talento tenemos que conocer información relevante que nos permita facilitar ese proceso y sobre todo dar todas las condiciones necesarias a ese colaborador. En este caso, ¿cuáles son los objetivos específicos? Primero, vamos a comprender las nociones básicas de la seguridad y salud para solucionar problemas sobre los riesgos presentes en la empresa. Es decir, tiene que existir un contexto. A ver, ¿qué seguridad? ¿Qué es la salud del trabajador? ¿Por qué es importante? ¿Qué conlleva esto? ¿Sí? Para luego analizar los riesgos laborales que están expuestos los trabajadores mediante el uso y aplicación de la higiene. Miren, aquí hablamos de un término muy importante que es la higiene. Desarrollar programas preventivos de medicina laboral para un mejor confort en el puesto de trabajo. En conclusión, nosotros vamos a poder identificar cuáles son los posibles riesgos que tengamos dentro de los puestos de trabajo. Si yo les pregunto así, ¿cuáles son los riesgos más usuales que puede tener un docente a largo plazo? Creo que se estresaría mucho, profe. Ya, ¿no es cierto? El estrés, podemos perder la visión, ¿no es cierto? Podemos tener lo que es la gastritis por la parte de los horarios, ¿no es cierto? Existen un sinnúmero de problemas y cada una de las profesiones o los puestos de trabajo van a tener estos riesgos. Es decir, que nosotros tenemos que identificar, y yo les digo en este momento a ustedes, cuáles son los riesgos que pueden tener ustedes en el momento de estar sentados al frente de un computador, si tienen ustedes las condiciones necesarias para recibir clases, etcétera, etcétera. Vamos a ir identificando cuáles son esos riesgos, ¿ya? En base a esto tenemos lo que son 4 unidades, ¿sí? Las unidades que nosotros vamos a abordar es unidad 1, que es la introducción a la seguridad y salud en el trabajo, que viene a ser todo el contexto. Unidad número 2, ya la seguridad específica en el trabajo. Unidad 3, la higiene en el trabajo. Y finalmente la unidad 4, la medicina en el trabajo. ¿Cuáles son los subcontenidos? Dentro de lo que es la unidad número 1, vamos a hablar acerca de la importancia, cuáles son esos objetivos, cuál es la historia de la seguridad y salud ocupacional, es decir, cuándo inició, por qué inició, quién comenzó con este tema muy importante, cuáles son esos conceptos básicos, qué es la salud en el trabajo, la seguridad en el trabajo, los factores de riesgo. No sé si ustedes han escuchado el factor físico, el factor químico, el factor biológico. Todo eso vamos a abordar acá. La diferencia entre seguridad industrial y seguridad ocupacional y, muy importante, lo que es la legislación sobre riesgos laborales. Es decir, nosotros podemos hablar de la importancia, lo lindo, etcétera, etcétera, pero ¿en qué nos basamos? Algo dice el Código de Trabajo, algo dice la LOCEP, algo dice la Constitución, algo dice los tratados. Entonces, ¿basado en qué nosotros vamos a abordar? ¿Sí? Esa es la unidad número 1. La unidad número 2, en cambio, ya hablamos de la seguridad en el trabajo, ¿no es cierto? Aquí tenemos las técnicas generales, el accidente en el trabajo, el análisis y evaluación de los riesgos de accidentes, peligros y riesgos laborales, evaluación de riesgos laborales, normativa y señalización en seguridad. Es decir, ¿existe señalética en sus empresas actualmente? ¿Y en base a qué tienen esa señalización? Los equipos de protección, no sé si ustedes están observando aquí este video, ¿no es cierto? Esto de aquí son los equipos de protección.
en base a cada una de las ocupaciones, porque no todos vamos a tener equipos, ¿no es cierto? Pero existen unos que sí van a considerar eso. Aquí vamos a trabajar en un manual de seguridad, es decir, con todo lo que nosotros estamos revisando y monitoreando, vamos a construir un manual de seguridad en el trabajo y un plan de contingencia. Y eso posterior ya les iré explicando a qué se refiere. Luego tenemos la unidad número 3, la higiene en el trabajo. ¿Qué se les venía a la higiene? Solamente la parte personal de que si yo me baño, de que si yo voy con ropa limpia. No, ¿no es cierto? La higiene hace referencia en el ámbito laboral, la limpieza que existe dentro de mi puesto de trabajo, tengo las condiciones necesarias. Post pandemia, ¿qué son los requisitos mínimos que deben existir, no? Entonces, todo eso vamos a ir analizando, como es la introducción a la higiene, las otras ramas de la higiene ocupacional, la contaminación laboral, los equipos de protección frente a riesgos laborales y el levantamiento del manual de salud ocupacional. Y finalmente vamos a la unidad número 4, que es la medicina en el trabajo. Dentro de la medicina podemos abordar temas como la ergonomía laboral. Me imagino que ustedes han escuchado esa parte de la ergonomía. Cómo yo me siento, tengo los equipos necesarios para desarrollar mi trabajo, porque imagínense, ¿cuál es uno de los riesgos que pueden tener las personas que trabajan en oficina? ¿Se han escuchado del túnel carpiano? Ya, por ahí vamos, ¿no es cierto? El bienestar físico en el trabajo, los primeros auxilios, ya que también debemos conocer algo de primeros auxilios, y lo que es un centro de salud ocupacional en el trabajo. Todos estos temas están enfocados a la medicina en el trabajo. Carlitos. Ingeniero, un favor, voy a apagar un ratito la cámara ya, pero sí voy a Ya. escuchar. No Ya, se gracias. preocupe, ¿ya? Entonces, como ustedes están observando, esos son los 4 unidades que nosotros vamos a abordar. Todas son de interés. Vamos a tratar de poder hacerlo un poco práctico en el desarrollo de los manuales, porque al final es muy importante. Y como saben, pues el sistema de calificación se va a mantener, ¿sí? Los trabajos autónomos, ¿sobre cuántos puntos son? 4. Si ustedes se dan cuenta, yo en el entorno les revisaba sobre 2 puntos, pero ahora ya va a ir el puntaje de 4 para no confundirlos, ¿sí? Todos los deberes semanales van a ser sobre 4 puntos. Los trabajos colaborativos sobre 2 puntos. Actuación en clase, 2 puntos. Y la prueba o examen bimestral va a ser sobre 6 puntos, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta este método de evaluación porque es para el primero y para el segundo bimestre, ¿sí? Ahora, dentro de eso también tenemos lo que es la bibliografía. Recuerden que la bibliografía tenemos biblioteca física y la biblioteca virtual. En el caso de la biblioteca virtual, si no mal recuerdo, ustedes tienen un usuario y tienen una contraseña, ¿verdad? Entonces tratemos de aprovechar esos recursos que tenemos ahí. Obviamente no es una limitante porque me decís, profe, no hay todos los libros. Si no hay en biblioteca, pues virtual, ¿dónde es otra fuente de información bibliográfica que podemos aprovechar? ¿Qué me dice? Parece que no investigan. Profe, Google académico o no sé, internet. Exactamente. Yo sé, lo que usted dice, Google Académico. El Google Académico, ahí ustedes pueden buscar artículos, pueden buscar libros, y esa es una fuente de información muy importante para nosotros poder aprovechar esa situación, ¿ya? Y eso fue básicamente lo que les pude indicar relacionado a lo que son las políticas y los temas que nosotros vamos a ir abordando. Desearles nuevamente éxitos en ese nuevo semestre académico, que les vaya sumamente bien. Entonces ya a partir de la siguiente semana nosotros ya vamos a iniciar ya con lo que es la materia como tal, las actividades, sino que esta semana era un poco más para que ustedes vayan conociendo cuál es el mecanismo, el rol que nosotros vamos a ir trabajando. ¿Sí? Preguntas, chicos, los escucho.
No les decía, es de dos. Si se me quedan calladas porque no me entendieron nada o si es que me entendieron. A ver, con una reacción, ¿cómo comprendieron la clase de hoy? Con una reacción. Así fresco nomás es esto. Listo, corazón, esa es. Ya pues chicos, entonces por favor consideremos esto. Igual esta clase la voy a subir para que puedan revisarla. Nuevamente las políticas, si tenemos claro esa situación, no vamos a tener inconvenientes y vamos a aprovechar el tiempo para esta asignatura. ¿Sí? Hasta ahí vamos a quedar. Creo que tienen otra clase posterior, ¿no es cierto? Para que vayan a tomar un cafecito, descansen y vayan con la mejor predisposición. Una excelente noche y fin de semana. Chao, chao. Gracias.